incluso puede haber atrofia o incluso la desaparición completa de la vagina, y que sin embargo al mantenerse las estructuras del útero completas se puede producir una gestación. Claro que se requieren maniobras especiales, pero se puede producir una gestación. Por otro lado, por distintas razones se puede producir una ovorectomía, es decir, una extirpación quirúrgica del ovario, que claro que va a tener consecuencias en la salud de la mujer, pero el útero aún podría mantener una gestación con suplementación hormonal, ¿sale? Entonces, podríamos decir que con fines reproductivos el útero es el principal de los órganos mamíferos genitales internos, ¿ok? El útero también presenta una forma o una estructura dinámica. ¿A qué me refiero con eso? La forma del útero está influida tanto por la influencia. Está influida por la influencia. Excelente, muy bien, qué claro está dando. No, tiene influencia de tipo hormonal y también tiene influencia de tipo gestacional, ¿no? Entonces, podemos observar que el tamaño y forma del útero en el recién nacido, incluso a los 4 años, cuando todavía no hay una gran influencia de hormonas como los progestágenos, pues es de pequeño tamaño, sale, y no tiene la característica forma de pera, sale. De hecho podríamos decir que es casi simétrico, apenas con un estrechamiento en la parte central. Por otro lado, en el momento de la pubertad, sobre todo aumenta su volumen y comienza a tener la característica y descrita forma de pera, es decir, ay Dios mío, acá lo señalo, ya. Es decir, que en la parte inferior, es decir, en esta zona, es más estrecho que en la parte superior. Ahorita le vamos a dar nombre a cada una de las porciones del útero, ¿sale? Pero a partir de la pubertad ya comienza a adquirir su forma característica, ¿sale? Por otro lado, en una mujer adulta, además de aumentar su tamaño, ya adquiere perfectamente la clásica forma de pera, ¿sale? Es mucho más estrecho abajo y mucho más ensanchado en la parte superior, ¿sale? Otros factores que pueden influir es, como les decía, el hecho de que haya tenido una gestación. Bueno, ahí salió como cortadas las letras, pero en este útero dice nulíparo, el más grande de los 4 dice nulíparo, y en este caso dice multípara, ¿sale? Entonces podemos observar que sobre todo los 2 tercios superiores ya son notablemente más grandes, pero además de eso, aquí noten que el espacio sale esto de bastante estrecho, mientras que en los úteros de multíparas este espacio sale, el espacio dentro de la cavidad endometrial ya es bastante más ensanchado, ¿sale? Por último, cuando se acaba la influencia de las hormonas, es decir, en las mujeres en etapas posmenopáusicas, entonces podemos encontrar una involución o atrofia de las estructuras uterinas. No es una atrofia completa porque para que fuera por definición una atrofia completa, esto tendría que ser reemplazado por tejido conectivo, cosa que nunca de los nunca pasa, ¿sale? De hecho, por algunas razones, las mujeres posmenopáusicas pueden requerir o recibir suplementación hormonal. Por ejemplo, si tienen osteoporosis, en algunas ocasiones se les da suplementación hormonal y resulta que el útero todavía menstrua, ¿sale? O sea, está capacitado ante la influencia hormonal de menstruar, ¿sale? Bueno, en cuanto a las porciones del útero, este posee una estructura de gran tamaño, ¿sale? Que representa aproximadamente los 2 tercios superiores, y esta estructura es conocida como cuerpo. Ahora, en el cuerpo, recordemos que el útero es un órgano hueco, y entonces los órganos huecos cuyo extremo es un fondo de saco ciego, ¿sale? Fondo de saco ciego. Entonces, ¿cómo les decimos a esa porción? Fondo, ¿sale? El estómago tiene fondo, la vesícula biliar tiene fondo, la vejiga tiene fondo y el útero tiene fondo, ¿sale? Como todos esos órganos suelen tener, ¿sale? Entonces, fondo, cuerpo, ¿ok? Después tenemos un súbito estrechamiento, ¿sale? Aquí también podemos señalar que tenemos este súbito estrechamiento y súbito estrechamiento. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, aquí sí hay un pequeño detalle. Generalmente, en casi cualquier estructura que ustedes encuentren, hueso, músculo, bueno, sobre todo hueso, un estrechamiento se suele llamar cuello, ¿sale? La zona más estrecha de una estructura se suele llamar cuello. Y si lo ven, esta zona estrecha, ¿sale? Incluso uno tendería por la forma a decirle cuello, ¿sale? Esta zona, ay Dios mío, otra vez.
esta zona estrecha tenderíamos a llamarle cuello. Sin embargo, concretamente en el caso del útero, se llama istmo, ¿sale? Un istmo en una isla es un sitio donde se estrecha, ¿sale? Bueno, más bien en una zona costera es un sitio de estrechamiento, ¿sale? Vamos bien hasta acá. Y después del istmo ya tenemos el cuello del útero, ¿sale? La verdad es que si esta forma la tuviera cualquier otra estructura, el istmo se llamaría cuello y el cuello se llamaría cabeza, ¿sale? Pero bueno, por cuestiones históricas, el estrechamiento se llama istmo y el tercio inferior, ¿sale? Que es un poquito más delgado que los otros dos tercios, se llama cuello o cervix, por cómo se dice cuello en latín, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora. No, pero... Ok. Quiero que vean en esta imagen del útero que si bien hay una porción libre, hay una porción del útero que está literalmente dentro de la vagina, ¿sale? Literalmente está dentro de la vagina. ¿La alcanzan todos a notar? Esta es una de las paredes de la vagina, la pared posterior de la vagina y la pared anterior de la vagina. Entonces, ¿qué notamos? Que hay una parte del útero metido, protruyendo a través de la vagina. Es normal, ¿sale? Yo digo protruyendo porque nos entendamos, pero es normal. Entonces, el cuello del útero se puede dividir en dos porciones. Una porción, ¿no esta es? ¿Es esta? Una porción supravaginal, es decir, la porción del cuello del útero que no queda dentro de la vagina, y una porción del cuello intravaginal o simplemente vaginal, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Hay otra situación relacionada con el útero, ¿sale? Esto tiene que ver con su posición y su versión, ¿sale? El útero, al igual que muchos órganos que tienen un meso, el útero tiene un meso, ahorita lo vamos a ver, pero gracias a ese meso, este órgano tiene una gran movilidad. No es como que todo el tiempo se esté moviendo el útero, ¿sale? ¿En qué momento es lo más frecuente para que se mueva el útero o qué condición fisiológica se da para que se mueva el útero? El llenado de la vejiga. Se llena la vejiga, el útero cambia su posición a ligeramente oblicua, se vacía la vejiga, cambia su posición a ligeramente transversa, ¿sale? Pero fuera de eso, en realidad, la posición del útero varía muy poco. Ahora, puede haber algunos estrechamientos en el meso del útero que produzcan que de forma convencional su posición no sea descansando sobre la vejiga, ¿sale? Su posición no sea sobre la vejiga, ¿sale? Entonces, cuando la posición del útero varía, ¿ok? Aquí podemos ver que aquí el útero prácticamente está parado. Entonces, esta posición, perdón, no, esta está muy exagerada. La de esta arriba. Acá está. Esta posición se llama anteversión, ¿sale? Y con que se haga ligeramente hacia arriba, se le llama retroversión. Esto sería lo natural, anteversión. Esto es una presentación poco frecuente, no representa per se una patología, pero es poco frecuente y se llama retroversión. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Préstenme una sudadera, una playera, cualquier prenda de ropa. No se quiten nada, algo que... Bien Superman. Ok, miren. Esto es una baba. No. Lo voy a explicar, pues. En casi todos los órganos tendemos a asumir que tienen una disposición recta, ¿sale? Recta, mejor como este señalado. Ok. Pero la cuestión es que el útero no está, incluso cuando está erguido, por decirlo de alguna manera, no está completamente recto, sino que puede presentar una flexión, ¿ok? Entonces, independientemente de que el útero se encuentre posicionado anterior o posterior, también puede presentar flexiones, ¿ok? Lo más normal, lo más común es que el útero esté en versión anterior o anteversión y además tenga una flexión también hacia la parte anterior. Esto es conocido como anteversión y anteflexión. Lo normal es anteversión y anteflexión, ¿de acuerdo? Entonces, se encuentra hacia adelante y doblado hacia adelante, ¿sale?
Si no tiene alguna de estas dos, es una variante anatómica, ¿sale? Ya sea porque está en retroversión o ya sea porque está en anteversión, pero la curva la hizo para atrás. Retroflexión, ¿sale? Por aquí, aquí está una retroversión y además retroflexión. ¿De acuerdo? Donde se flexiona generalmente en el istmo, ¿ok? Le devuelvo su sudadera, no es una baba su sudadera. Bueno. Por último, que por el momento estas sí son patológicas, ¿sale? Nada más vamos a mencionar por una cuestión del programa. El útero se puede introducir, ¿por qué? Porque las estructuras que lo mantienen en su sitio se desgarran o se estiran tanto que ya no lo pueden mantener en su sitio. Entonces, el útero paulatinamente se puede ir introduciendo en la cavidad vaginal, ¿sale? Les decía, una parte del cervix es normal que esté dentro de la cavidad vaginal, pero paulatinamente se puede ir introduciendo en la cavidad vaginal. Esta condición se conoce como prolapso. Entonces, bueno, acá están viendo originalmente acá un prolapso de primer grado, luego aquí están viendo un prolapso de segundo grado, entonces ya se ve como el útero prácticamente ya está a la mitad del canal vaginal, y un prolapso de tercer grado, no solo ya atravesó completamente el canal vaginal, sino que el cervix ya comienza a asomarse a través del orificio vaginal externo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, eso sí, los prolapsos ya son el reflejo completo de una patología. Sobre todo se presentan en mujeres multíparas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Sobre la constitución interna del útero, el útero es muy parecido a todas las estructuras que hemos visto hasta el momento, ¿sale? Es decir, tiene varias capas, ¿ok? Las capas del útero son conocidas como endometrio, miometrio y perimetrio. Ahora, el perimetrio, adivinen qué es. Es la capa más superficial. ¿Es qué? Es sedosa, ¿sale? Exactamente, es peritoneo, ¿sale? El miometrio, como su prefijo mio, lo dice, ¿qué será? Músculo, perfecto, sale músculo liso. Y por último, el endometrio, básicamente es un epitelio y tejido conectivo subyacente, muy similar al patrón mucosa-submucosa. ¿Qué es lo que pasa? El endometrio está recibiendo un nombre común para esos dos estratos, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. En cuanto a la estructura de las fibras musculares, dado que el peritoneo no tiene gran variabilidad en el útero, ¿sale? La estructura de las fibras musculares principalmente son oblicuas, ¿sale? Solamente en la región del cervix es donde el útero posee fibras circulares, ¿sale? Por definición, se requiere más que solo fibras circulares para que se forme un esfínter, ¿sale? Echen una comida, compañero, se ve devastado. Si quieres ver, sin problema. Ok. ¡No! Bueno, les decía, por definición se requiere más que solo fibras circulares para que se forme un esfínter. Pero, ¿por qué en particular de entre todo el útero, este es el sitio donde se forman fibras circulares? ¿Sale? Más que por el parto, ¿sale? Antes del parto. Contracción. ¿Vale? Por los ligamentos. Miren, les voy a contar algo. Cuando ustedes egresen, van a intentar presentar algo que se llama Examen Nacional de Ciencias Médicas. Y una de las cosas que más tienen que estudiar son las famosísimas guías de práctica clínica, porque el examen se supone que se basa en las guías de práctica clínica. Doctor, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos haciendo? No, espérense. Las guías de práctica clínica, por ejemplo, concretamente las de aborto, tienen definiciones operativas de distintas enfermedades, entre ellas el aborto, ¿sale? Y casi todas las definiciones de aborto, excepto la de aborto incompleto, tienen una característica. Dicen orificio cervical abierto. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Casi todas las definiciones de aborto dicen que el orificio cervical se abrió. Por lo tanto, de entre todas las regiones del útero, ¿por qué creen que normalmente aquí hay muchas fibras circulares con cierta potencia?
No, no es para la expulsión. Las fibras que tiene el útero sí son para, el resto del útero sí son para la expulsión. Entonces, las que están acá son para contener, exactamente, para cerrar ese orificio vertical, cervical, y simplificadamente que no se salga nada. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? De hecho, si en algún momento se declara incompetencia cervical porque estas fibras dejan de funcionar, insisto, no son tal cual un esfínter, pero porque sean incompetentes, les hacen algo que se llama cerclaje. Literalmente o ponen una grapa, claro, bajo anestesia. Ponen una grapa o se realiza una sutura para evitar que eso se vaya a abrir espontáneamente. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Ok, entonces, con una tonalidad rosa oscuro, casi tirándole al rojo, tenemos al endometrio. Podemos observar que la capa más abundante de todo el útero es el miometrio. En el útero no se pueden distinguir capas musculares, a diferencia del tubo digestivo, donde claramente teníamos... Ya. A diferencia del tubo digestivo, donde claramente teníamos capa longitudinal, capa circular o capa oblicua, en el estómago, en el útero no se pueden distinguir capas musculares. Y aclaro, no dije que el cervix tuviera capa muscular circular, dije que aquí casi todas las fibras son circulares. ¿Sale? ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno, entonces, endometrio, miometrio y la delgadísima capa de peritoneo, que es el, ya ni viene acá, es el perimetrio. ¿Sale? ¿Vamos a ir hasta este momento? Ok, ahora. En el ciclo profundo, el endometrio es una capa que tiene características proliferativas. Es decir, es una capa que puede aumentar. Aumenta tanto en tamaño como en celularidad, es decir, aumenta la cantidad de mitosis que están haciendo las células epiteliales que se encuentran en este sitio, aumenta el volumen de la capa y aumenta la cantidad de vasos sanguíneos presentes en esa capa. ¿Sale? Durante las etapas proliferativas, el endometrio se hace sumamente grueso para permitir la adecuada implantación del huevo o cigoto. ¿Ok? Si no se produce la implantación del huevo o cigoto o no hay un estímulo hormonal adecuado, entonces sencillamente como si fuera una, espero que no suene eso es mi comparación, como si fuera una poda de pasto, pues el endometrio se desprende y se produce la menstruación. Como había también un aumento de la vascularización, es inevitable que algunos vasos se desgarren y también se produzca pérdida de sangre. ¿Sale? Muchas personas tienden a creer que la pérdida de sangre que tienen en la menstruación es el endometrio tal cual desprendiéndose. No exactamente, sino que también hay un sangrado literal porque apenas se está produciendo la obstrucción de los vasos que se desgarraron al desprenderse el endometrio. ¿Vamos a ir hasta acá? Por cierto, ¿qué van a endometrio? Ya no. Tenemos examen. ¿En serio? ¡Ah, qué chido! No sé por qué estaba preguntando, a punto de preguntarles quién les da promo. Bueno, regresamos ahí. Fue un poquito de desorden, pero bueno, ya hablamos de la capa del miometrio, hablamos de la capa del endometrio, ahora vamos a ir hacia la capa del perimetrio y las formaciones peritoneales relacionadas con el útero. ¿Sale? Entonces, aquí podemos observar el útero y podemos ver que hay una hoja de peritoneo que envuelve al útero por delante. Esa misma hoja de peritoneo termina abarcando el fondo del útero y por detrás continúa envolviéndolo, ¿sale? Pero hay un resultado de esta forma o de este patrón de peritonización. Y es que el útero se encuentra central, pero el peritoneo se comportó así a los lados también. Entonces viene el peritoneo, lo recubre todo por delante, además abarca al ovario y a las tubas uterinas y después desciende por atrás, de tal manera que aquí termina formando una hoja bilaminar y de este otro lado termina formando otra hoja bilaminar, ¿sale? Teóricamente, todo esto formaría el meso del útero, teóricamente todo eso. Pero primera cuestión, por cuestión de nomenclatura,
se le llama ligamento ancho, ¿sale? Ligamento ancho. Y ahorita que veamos trompas de falopio y ovario, veremos que el ligamento ancho tiene tres pedazos, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Correcto. Ok, miren, vamos a comenzar a hablar de la tuba uterina, ¿sale? La tuba uterina también es conocida como trompa uterina o trompas de falopio por el epónimo antiguo, ¿sale? El término trompas de falopio es tan famoso desde el nivel preuniversitario que es un epónimo que probablemente no se va a olvidar pronto, ¿sale? Sea como sea, ustedes me tienen que decir tubas uterinas. Bueno, la tuba uterina está formada por 4 porciones principales, ¿sale? La tuba uterina se parece mucho al uréter en el sentido de que tiene una porción que existe dentro de otro órgano, ¿sale? Recordarán que el uréter tiene una porción intravesical, que además les decía que es un sitio de estrechamiento y donde más seguido se atoran los cálculos, bueno, los ditos, ¿sale? Entonces, la tuba uterina tiene una parte uterina, ¿sale? Vamos a ir hasta acá. Esta parte no se considera porción o parte del útero, se considera parte de la trompa, ¿ok? Perdón, vamos a empezar desde acá. Podemos notar que las tubas son como un cono muy alargado. Yo sé que cuando el cono deja de tener este tamaño y es un cono así de largo, dejamos de verle la forma cónica. Pero hay que notar que aquí es ancho, requete ancho y se va haciendo más estrecho, ¿sale? Entonces, por eso afirmamos que tiene una forma cónica. Ahora, esta porción es conocida como infundíbulo, ¿ok? El infundíbulo no está unido a ninguna estructura, el infundíbulo es libre, ¿sale? De hecho, el infundíbulo en su extremo libre tiene una especie de prolongaciones conocidas como fimbrias, ¿sale? Estas fimbrias aleatoriamente pueden estar contactando con el ovario, pero se pueden desprender. Es más, si ustedes en este momento saltan desde el 5.º escalón de la escalera de caracol, bueno, no, esta escalera está peligrosa, de la otra escalera que hicieron apenas, se van a desprender las fibras del ovario. Me voy a quedar estéril, nunca van a llegar mis óvulos a través de la trompa de falopio. No, como les decía, aleatoriamente cada determinado tiempo, diferentes fibras están entrando en contacto con el ovario, se adhieren al ovario y gracias a esto permiten que el óvulo viaje a través de la tuba uterina, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Ahora, eso es en el extremo libre. Por el otro extremo del infundíbulo podemos ver que va disminuyendo de tamaño, ¿sale? El ancho de la luz, recordando que luz es la parte de un órgano hueca, ¿sale? El ancho de la luz, o el ancho del, ¿cómo se dice? Bueno, el ancho de la luz va disminuyendo paulatinamente, ¿sale? Y entonces comienza una segunda porción. Esta segunda porción no está dilatada. Generalmente cuando algo le dicen ampular, eso significa que está dilatado. En este caso no es esa la regla. A esta porción se le llama ampular por la característica redondeada. Noten que la dirección de la porción infundibular es casi vertical y las otras porciones son prácticamente horizontales. Pero como la curva es paulatina, ¿sale? Da la impresión de que hay una dilatación de la tuba uterina. Por eso se le conoce como porción ampular. Si tuviéramos que darle un premio a la parte de la tuba uterina más importante en la preservación de la especie humana, ese premio se lo daríamos a la ámpula. ¿Por qué? Ustedes que ya son embriólogos. Ahí llega el óvulo. Ah, chihuahua. Está bien. Las perlas. Uno les pone elefantitis en ala de broca y gatitos en ala de Wernicke, así que déjenme firmar. Justamente aquí es donde se produce la fecundación en hasta el 70% de los casos. Si les dieron otra cifra de porcentaje, no es lo relevante para mí, ¿sale? Ahí se produce la mayoría de las veces una fecundación, ¿ok? Bueno,
Después de la ámpula, entonces tenemos un sitio abrupto de estrechamiento que es el istmo, ¿sale? El istmo tampoco va a ser el sitio más estrecho, el sitio más estrecho, como les anticipaba, es la porción uterina, ¿sale? Ahora, lo chido es que se produzca la fecundación o en la porción infundibular o ampular o ísmica o la parte uterina. El problema es cuando la implantación se produce o en el istmo o en la parte uterina, ¿sale? Se calcula que en promedio hasta un 10% de los embarazos se pueden llegar a producir ahí, aunque puede variar dependiendo de las poblaciones. Y es una bronca porque es una porción del útero, aunque esto ya es un casi útero, es una porción que no está preparada para que ahí ya no el producto, ¿sale? Entonces se le recomienda a la paciente un aborto del tipo, ¿sale? ¿Vamos a ir hasta acá? ¿Chichino? Perfecto. Por cierto, no les había comentado, pero una de las imágenes más emotivas que he visto en mi vida. Después los cuento. Ya. Una de las imágenes más emotivas que he visto en mi vida. Necesito tranquilizar. No, después les cuento, ya. Si no, No es así. Fue cuando vi el retroceso de mi hija. Como doctor estuvo presente en su... Sí, el primer ultrasonido que le tomaron a mi esposa. Ya. Tenía 3 semanas de gestación. Y estaba yo. Qué chismoso. Tenía como, no sé, pero ya, no eran 3 semanas. Deben de haber sido como 5 semanas porque el corazón ya estaba aquí. Ya. Bueno, la última cuestión que les tengo que mencionar, que desafortunadamente ahorita no queda una imagen de eso, es que la capa más profunda, el equivalente, no se llama endometrio, ¿sale? El equivalente al endometrio en la tuba uterina tiene la característica de tener cilios, ¿sale? Estos cilios se consideran fundamentales porque facilitan que los espermatozoides lleguen al óvulo a fecundarlo. Bueno, en realidad ya sabemos que no es óvulo, es ovocito, ovocito primario. Ovocito primario. Secundario. Entonces, de hecho, si por alguna razón una mujer tuviera una disfunción de los cilios de la tuba uterina, generalmente se relaciona con procesos de infertilidad, ¿sale? Y no porque sus óvulos no estén listos, no porque los espermatozoides no estén listos, sino porque para que llegue el espermatozoide hasta allá es invaluable, es completamente necesario ese impulso que le están dando los cilios, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bueno. Por último, nada más esto ya como una mera cuestión de saber por qué se llaman así las cosas. Las palabras endometrio, miometrio y perimetrio llevan el sufijo metrium. El sufijo metrium viene de la palabra en latín matrium. Hay 2 posibles raíces etimológicas que se asocian con el útero. La primera de ellas es histeros. Por ejemplo, la histerectomía es la extirpación quirúrgica del útero, ¿sale? Entonces, la raíz histero está asociada con el útero. Y la otra raíz que está fuertemente relacionada con el útero, y seguramente la han escuchado ustedes, es matrium. De hecho, aún le dicen matriz, ¿sale? Es que me quitaron la matriz, pues suena algo medio raro, pero en realidad tanto matriz como, histero como metrium siguen siendo raíces aceptadas para referirse al útero, ¿sale? ¿Esto qué significa entonces? Endomatriz, miomatriz y perimatriz, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Ok, correcto. Así como el riñón todavía se acepta reno y nefro, así igualito acá. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Ok. ¿Qué es? 2:36. No, pues vamos de ahí. Ok, vamos con la tercera estructura que es el ovario. ¿Ok? Una aclaración importante que debemos hacer en este instante es que el ovario, al igual que el testículo en el caso del hombre, no nace en ese sitio anatómico, ¿sale? El ovario, junto con el riñón y la glándula suprarrenal, se genera a partir de una estructura que se llama placa mesonéfrica.
La placa mesonéfrica hace que el ovario surja aproximadamente en el retroperitoneo al nivel de la segunda vértebra lumbar, pero a partir de ahí desciende, ¿sale? ¿No han oído hablar del gubernaculum testis? ¿No? Bueno, cuando llegamos al testículo hay una estructura que se supone que es la que se encarga de traccionar al testículo hacia las bolsas gonadales, ¿sale? Esa estructura se llama gubernaculum testis. Ahora, en el ovario, el ligamento del ovario, que es esta estructura, se considera que durante la etapa de vida intrauterina es la estructura que se encarga de traccionar al ovario desde la región del retroperitoneo hasta la región de la cavidad pélvica, ¿sale? Entonces originalmente el ovario no se encontraba acá, sino que fue traccionado por el ligamento del ovario, que tiene su homólogo en el hombre, en el gubernaculum testis. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Ahora, el ovario, les había contado algo en particular con respecto a su peritonización. No sé si se acuerdan. ¿Era el único intraperitoneal? Era el único intraperitoneal. Lo que pasa es lo siguiente: el ovario está peritonizado, pero parcialmente. Es decir, aquí no hay nada que lo recubra. Y spoiler, de hecho aquí literalmente hay un hueco en el peritoneo, ¿sale? Generalmente si pensamos en peritoneo, pericardio, pleura, no tienen interrupción, no tienen un hoyo ninguno de estos, ¿sale? Si vemos un hoyo, lo que pasó ahí es que las hojas se reflejaron, pero se continuaron. Aquí sí hay una interrupción real del peritoneo. Es por eso que en algunos casos, aunque se tienen que presentar algunas situaciones adicionales, en algunos casos, si se produjo, por ejemplo, una fecundación a nivel prácticamente de la fimbria, es posible que el óvulo ya fecundado caiga en la cavidad peritoneal, produciendo un embarazo ectópico peritoneal, ¿sale? ¿Vamos bien también hasta acá? Ok, correctísimo. Ahora, entonces, el ovario tiene un recubrimiento parcial de peritoneo, ¿sale? Vamos a su estructura interna, ¿ok? Tiene dos grandes porciones de tejido el ovario. Tiene una conocida como estroma, que principalmente es el tejido que le da sostén, y la otra es el parénquima. Nos vamos a centrar en el parénquima, ¿ok? Ok. Entonces, como ustedes ya son embriólogos, ¿cómo se llaman estos folículos? No quiero que me cuenten toda la historia desde el folículo primario, etc. ¿Saben cómo se llaman estos folículos? Exactamente, folículo de grado, ¿ok? Después, ¿qué va a pasar con el folículo de grado? ¿Va a botar qué cosa? Va a botar a... No, antes de que le genere debe de haber liberado algo. El ovocito secundario. No, ¿cómo se puede popular? A ver, piénsame. El ovocito secundario. El ovocito secundario, ¿sale? Sí, el ovocito. Entonces, el folículo de Graf libera un ovocito secundario y ahora sí se produce su degeneración en cuerpo albicans, ¿sale? De hecho, dicen algunos que primero es cuerpo rubro, luego es cuerpo albicans, y vamos yendo hasta acá, ¿sale? Ahora, vamos a suponer que sí se produjo fecundación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Exactamente. El folículo se transformará en cuerpo lúteo, cuyo nombre, ahí está, acá está. Cuerpo lúteo sale, que en realidad no se debe llamar cuerpo lúteo, ¿cómo se llama? Cuerpo amarillo, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Miren, les voy a platicar algo que ocurre frecuentemente en clínica. Hace un tiempo, no les voy a decir quién, ni dónde, ni cómo, pero trabajé en el servicio. Bueno, era un puesto medio raro porque al mismo tiempo yo tenía consulta externa, atendía urgencias y atendía pacientes hospitalizados. Era una clínica privada. El asunto es que era yo muy joven, casi acababa de egresar, y mis jefes eran muy paternalistas conmigo, cosa que uno de repente agradece cuando uno está recién egresando y no tiene la experiencia suficiente. Recuerdo que en una ocasión llegó un paciente que tenía abscesos en la espalda.
O sea, literalmente tenía colecciones de pus en la espalda. Entonces, gracias a San Gogler, le dice, hay que picar y hay que drenar la pus. No hay de otro. Lo revisé varias veces. Cuando egresen, por cierto, si van a ejercerlo luego, páguense la plataforma Autodate porque van a estar requiriendo a cada rato de ese tumbaburros, ¿sale? Y Autodate está muy bueno. Bueno, además de ver las dosis de los medicamentos. Y si no, páguense un curso para mí. Pero bueno, esa es otra historia de vida, ¿no? El asunto es que, por azares del destino, cuando voy corriendo por el material para hacerle el procedimiento a este paciente, me encuentra mi jefe y me dice, ¿qué pasó? A ver, preséntame a tu paciente. Bla, 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 bla. ¿Y qué le vas a hacer? No, ¿qué va a hacer esto? No, ¿cómo crees? Mándale antibiótico para que madure el absceso. Bueno, usted es el que me paga. Ya. Yo hice lo que él me dijo en ese instante, aparte él firmó la receta. Eso sí, era como muy honesto cuando él decía algo, él lo firmaba. Y lo empecé a platicar con varias personas, sobre todo con personas, con especialistas que él de la siguiente característica. Nunca ejercieron antes de entrar a la especialidad. Salieron y luego entraron a la especialidad. ¿Sale? Entonces, empezábamos a platicar sobre la enorme cantidad de procedimientos, de cosas que se hacen comúnmente en el entorno médico y que no tienen ninguna justificación. Lo buscamos hasta el cansancio e incluso encontramos 2 artículos donde decía que exactamente eso no es lo que se debe de hacer, pero que se hace frecuentemente. ¿Sale? Entonces, hay un montón de prácticas que no se deben de hacer y a veces tienen que aventar ustedes el peito de decir, bueno, esto no era muy grave, lo que iba a pasar es que el paciente regresó una semana después y de todas maneras lo picaron. Pero se van a encontrar muchas prácticas que sí son potencialmente iatrogénicas y se tienen que aventar el pato de decir, no, no lo hagamos así, lo vamos a hacer de otra manera, porque yo lo sé, porque yo lo estudié. Bueno, el asunto es que también se van a encontrar con personas que tienen palabritas domingueras para referirse a algunas estructuras. Y esas palabritas domingueras se han convertido en diagnósticos. Se utiliza mucho el término anexos uterinos. Y si tiene un tumor en esos anexos uterinos, le llaman anexiomas. ¿Qué son los anexos uterinos? Ovario, tuba uterina y algunos vestigios embrionarios, como lo puede ser el epóforo y... ¿dónde está el otro? Pues no está el mesóforo, pero hay anexos embrionarios, perdón, vestigios embrionarios que pueden quedar atrapados entre el ligamento ancho. ¿Ok? La palabra anexos uterinos no existe, no hay un libro que les vaya a decir estos son los anexos uterinos, con la excepción de que agarran el quirófano. ¿Sale? Y tengo mis dudas con el quirófano. No existen los anexiomas, o sea, existen los tumores de ovario, existen los tumores de tuba uterina, existen los tumores de vestigios embrionarios, pero no hay anexos. Si donde les dicen cuáles son los anexos, bueno, ustedes ya están ubicando que es todo lo que forma parte del sistema reproductor, órganos internos y que no es útero. Pero no es un diagnóstico, no es un órgano, no es una estructura, pero es una palabra que se ha perpetuado mucho. Incluso pueden encontrar ginecólogos diciendo, ¿qué hiciste? No, pues aquí tengo un anexioma. La nota te pone anexioma. ¿Qué fue eso, no? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, lo vamos a no tenemos que atrás. No lo vamos a dejar hasta acá. Ok. Espérenme. Esta imagen me pareció hermosa porque este es un cuerpo lúteo, ¿sale? Aproximadamente aquí ya tenía 7 meses la paciente. Este cuerpo lúteo además tenía la característica de ser anormalmente grande porque bueno, hay una condición en la que se produce un embarazo, pero el producto no solo no es viable, sino que ni siquiera presenta las clásicas características de un embrión, ¿sale? Esto se llama mola, generalmente son molas vertiformes. El asunto con la mola es que tiene un crecimiento sumamente acelerado. El segundo asunto con la mola es que el estímulo hormonal es muy intenso. La hormona que se utiliza para detectar embarazo se llama hormona gonadotropina coriónica humana, la HCG, que se puede ya. El punto es que esta paciente concretamente tuvo un embarazo molar. Entonces,
su cuerpo amarillo, bueno, el cuerpo amarillo de su ovario era particularmente grande por el enorme estímulo hormonal que provocaba ese embarazo, ¿sale? ¿Y qué es lo que pasa con la HCG en los embarazos molares? Sube aceleradísimamente, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sobres. Bueno, vamos a hablar de la irrigación. En este caso vamos a hablar un poquito como de primera parte de la irrigación de los órganos del sistema reproductor, dado que todavía tenemos que abordar ilíacas internas, ¿sale? Bueno, nos vamos a concentrar en la zona baja del útero, ¿sale? En la zona cervical. Entonces, aquí podemos observar una arteria conocida como arteria uterina. Acá está, esta es la arteria uterina. ¿Vamos bien hasta acá? La arteria uterina es una colateral, de hecho es una de las principales colaterales de la arteria ilíaca interna. ¿Qué materias llevaron de anatomía del pasado? Extremidades y tórax. ¿Qué es de extremidades? Cortesano. ¿De quién les dio tórax? Benito. Ok, la aorta en la parte final se bifurca, generando las ilíacas comunes. ¿Vamos a ir hasta acá? Y las ilíacas comunes, que serían mis brazos, también se bifurcan, generando ilíacas externas e ilíacas internas. ¿Sale? Bueno, de la ilíaca interna sale la uterina. ¿Sale? ¿Vamos a ir hasta acá? Bueno, entonces podríamos dividir arbitrariamente al útero en una mitad superior y una mitad inferior. La mayor parte de la mitad inferior es irrigada por la arteria uterina, pero tiene una particularidad la arteria uterina. Esa particularidad que tiene la arteria uterina es que en realidad es mucha arteria para tan poquito útero. ¿Y por qué? Porque puede ser para un embarazo. Efectivamente, porque en el momento en el que ese uterito se transforma en un uterote, además con un chamacosaurio allá adentro, o chamacasauria, bueno, luego les tengo unas fotos de mi cachorro. Bueno, pero el asunto es que se puede transformar en un chamacosaurio allá adentro y necesitamos estarle brindando aporte de irrigación al útero, y un aporte de verdad, no jaladas, de verdad un aporte. Entonces la arteria uterina puede aumentar su calibre, ¿sale? Pero de por sí ya está preparada para brindar una intensa irrigación al útero, ¿sale? Muchas veces los ginecobstetras se burlan de los cirujanos porque les dicen, ay, el cirujano ve un poquito de sangre, una gotita de sangre, y ya está pidiendo que transfundan al paciente. Deberían de ver un sangrado ginecobstétrico, y neta deberían de verlos, dan miedo, vaya. Porque el útero está ricamente vascularizado gracias a que la arteria uterina es una arteria de gran calibre para el útero, ¿sale? ¿Vamos a ir hasta el momento? Sobres. Ahora, el otro territorio del útero, ¿cómo es irrigado? Miren. ¿Se acuerdan de a dónde llegaban las venas ováricas? Porque no les he contado de las arterias ováricas, pero las venas ováricas o venas gonadales, ¿se acuerdan? ¿Dónde desemboca la vena gonadal izquierda? ¿Hombre o mujer? ¿Tienes una idea? Pero está muy cerca la vara y se va a una estructura que se parece al vaso, que todo el mundo confunde con el vaso, ¿no? Atrás del páncreas, ya. ¿Qué atrás del páncreas? ¿Qué tienen atrás del páncreas? Sí, o sea, ya sé que se los olvidó todo el abdomen que vieron antes de vacaciones, pero ¿qué tienen atrás del páncreas? A ver, fíjense, no puede ser tripa, ¿qué nos queda? Riñones, exactamente. No, pues unos hormones para el doctor. Entonces, de los riñones, del lado izquierdo, entonces, ¿cómo se llama la vena que viene del riñón izquierdo? La renal izquierda. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dónde termina la vena gonadal izquierda? En la vena renal izquierda. ¿Ya se acordaron? ¿Sí? Bueno, pero son venas. Lo que necesitamos son arterias. ¿De dónde vendrán las arterias gonadales? De la aorta. Vienen directamente de la aorta. Y no conforme con eso, vienen directamente de la aorta. Madre mía, no tengo la mano. Ahorita se las enseño, no tengo nada al público. Vienen directamente de la aorta.
Sí, igual. ¿Llegó? Aproximadamente entre L3 y L4. Pero atención a la sesión de imagen, no se preocupen. Sí, ya va a acabar. Ya va a acabar. Sí. Mira. Los dos, güey. Sí. Pero ya no nos dijo qué pasó con el paciente. ¿Cuántos tienes? El que tenía. Pues para empezar, sí regresar a la semana, aprendí algunas lecciones importantes de su paciente que no tienen que ver directamente con eso. Cuando ustedes vayan a hacer cualquier procedimiento, cualquiera, donde haya sangre, pus o algo de por medio, asuman esta regla. Potencialmente les puede saltar. ¿Sale? Sea lo que sea. Y así digan, pues no importa que se manche. Potencialmente les puede saltar, incluidos los ojos. ¿Sale? No me saltó a los ojos, no me saltó a mí, pero alguien que afortunadamente usaba lentes trajo aquí embarrado. Qué rico. Y de verdad que eso olía particularmente nauseabundo. ¿Sale? La segunda, los antibióticos no le hicieron nada. Afortunadamente en este caso el antibiótico no fue tan diatogénico, porque la verdad es que la administración de antibióticos, madre mía, no quería hacer esto. Bueno, ahorita ya saben, están chiquitas estas diapositivas, yo espero que traigan para. Afortunadamente la administración de antibióticos, la administración de cualquier antibiótico puede tener consecuencias sobre la flora normal del paciente, de cierto modo si fue una diatogenia, pero insisto, no fue tan catastrófica. ¿Sale? No más porque no les doy neuro, pero sí no les contaría del caso que vimos alguna vez con el doctor Salvador, de un pacientito con antelencefalia, pero pues yo no les doy neuro. ¿Quién les da neuro? Acá, a Ariel, tengo. Pero no pasa nada. Lo pueden dejar de hacer. No, si se queda. Y aparte, ni carne se marca. Mira, Foco Márquez. ¿Qué? Sí, hay dos tipos de tipo. Bueno, o sea, en una se hace un corte transverso y en la otra se hace un corte vertical. Pero se me olvidó cómo se llaman las técnicas. Bueno, es que cuando vas a. Si tú vas a jalar a tu paciente para la priva y además le vas a cobrar con particular alegría. Generalmente una de las malas prácticas en la que caen los médicos, no estoy diciendo ni señalando a nadie en particular, pero una de las malas prácticas en las que caemos es hablar demasiado mal del sistema de salud. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba a la gente de plano decirle, es que si no te atiendes conmigo, por ejemplo, en alguna ocasión nos pagaron un cardiólogo recientemente para el control de la hipertensión de mi mamá, porque era un beneficio que le ofrecía su trabajo. Fuimos al Ángeles y el cardiólogo casi tuvo el descaro de decirle a mi mamá, pues es que yo te curé de la hipertensión, ¿no? Cosa que no era cierto, porque además no habíamos ejecutado todo lo que dijo el cardiólogo, teníamos algunas dudas, pero el cardiólogo decía, pues es que yo te curé, ¿cómo vas a ir al IMSS a que te traten la hipertensión si yo te curé la hipertensión, ¿no? Entonces, se dan esas malas prácticas, y otra de ellas, pues es decirle, ¿sabes qué? Es que te van a hacer una cirugía antiestética si vas al IMSS, y yo te voy a hacer una cirugía que ni la cicatriz vas a ver, ¿sale? Les podría decir que en la actualidad en todos lados hacen la cesárea estética. Más bien lo que podría pasar es que si los atiende un médico viejito, eso sí podría influir en el tipo de técnica que les apliquen. Ahora, de verdad que les deseo que la meta que ustedes se hayan propuesto como médicos, como profesionales, la cumplan, y si no, cuando menos estén en algo que los satisfaga, porque si vienen las prácticas mercenarias en las que traen algunos de los compas, mejor ya no les cuento. ¿Se sabe su NRC? ¿De la batería? Bueno, su sección es la...
Jamila, Presente. Karen, Luis, Eric, Francisco, María, Presente. Ángel, Ángel, Josué, Brenda, Adis, Presente. Uri, Iván, Samantha.